Estimados alumnos del segundo grado de secundaria, muy buenos días, bienvenidos a nuestra clase de repaso del curso de física. Estando ya en la semana número 8, vamos a dar un resumen de todo lo que se ha avanzado hasta ahora. Bien, como verán, el título es el repaso, y aquí está la primera semana, segunda semana, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima semana, ¿correcto? En la primera semana hablamos acerca de la ciencia y el método científico. Recordarán ustedes que la ciencia venía de la palabra latina que era scientia, que significaba conocimiento, ¿correcto? Y la ciencia se divide en dos. Habían dos tipos de ciencia, formal y fáctica. La ciencia formal estaba basada en hechos y sucesos reales principalmente. Por ejemplo, las ciencias naturales, que puede ser la química, la biología, ¿sí? Que prácticamente están basados en experimentos. Las ciencias sociales, que puede ser la historia. Si hablamos de la historia de hace 100 años, está basado en hechos reales también, ¿correcto? Y la ciencia fáctica, su campo es ideal prácticamente, pero se puede verificar. ¿A qué se refiere con ideal, profesor? Vamos a ver, por ejemplo, la matemática. En la matemática estudiamos los números. Por ejemplo, si estudiamos el número 5, no sabemos cómo es el número 5. Lo podemos escribir, pero no podemos tocarlo, por ejemplo, no podemos sentirlo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es ideal, pero se puede verificar. ¿Cómo se puede verificar? Por ejemplo, tomamos 5 manzanas y podemos verificar que ahí justamente se cumple. 1, 2, 3, 4, 5 manzanas se puede verificar, ¿cierto? Y la lógica, que es parte también de la matemática. Vamos a ver ahora el método científico. ¿En qué consiste? El método científico era una serie de normas o pasos para hacer una investigación científica. ¿Cuáles son estos pasos? Están por acá, miren. En los pasos, el primer paso era la observación. El segundo paso era el planteo de preguntas. El tercer paso, el planteamiento de la hipótesis. El cuarto paso era la experimentación, y finalmente obteníamos los resultados y conclusiones a partir de los experimentos. En la segunda semana hablamos acerca de la materia. Recordarán ustedes que todo lo que nos rodea es materia prácticamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la materia? Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Profesor, a ver, deme ejemplos de materia. A ver, la mesa, la silla, un libro, un celular, un televisor, un árbol, el viento, el aire, todo es materia. Todo lo que nos rodea es materia. Y profesor, ¿el beso es materia? No, eso no es materia. ¿El odio es materia? Tampoco es materia. Bien, la materia tenía cuatro propiedades: las propiedades generales, particulares o específicas, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades generales se dividen en dos: las propiedades físicas y químicas. Bien, acá se llama propiedades generales. Propiedades generales, como su nombre dice, son aquellas que son propiedades exclusivamente de todo tipo de materia. Toda materia tiene las propiedades generales. Por ejemplo, toda materia tiene masa, por lo tanto es una propiedad general. Toda materia tiene volumen, por lo tanto es una propiedad general. Propiedades particulares o específicas, como su nombre mismo lo dice, son específicos de algún tipo de materia. Por ejemplo, la elasticidad no toda materia lo tiene, por lo tanto será una propiedad particular de algún tipo de materia. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mientras haya mayor cantidad de materia, existen estas. Por ejemplo, mientras haya mayor cantidad de materia, habrá masa, mayor cantidad de masa, son directamente proporcionales. Mientras haya mayor cantidad de materia, habrá mayor cantidad de volumen, por lo tanto el volumen es una propiedad extensiva también. Las propiedades intensivas, ¿sí?, son independientes de la cantidad de materia. Por ejemplo, a ver, eh, la maleabilidad, por ejemplo, es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de materia. La densidad también es una propiedad intensiva. A ver, ¿a qué se refiere con densidad, profesor? A ver, supongamos que tomamos un vaso de agua y calculamos su densidad. Y también tenemos un bidón de agua y calculamos su densidad. Su densidad del vasito de agua y del bidón de agua tiene que ser la misma, porque es la misma agua, ¿correcto? O sea, no depende si es poquito o bastante la densidad. Por eso es que no depende de la cantidad de materia, ¿correcto? La maleabilidad que mencionó, ya, eso sirve, o bueno, esta propiedad nos permite obtener láminas a partir de metales. La propiedad de la ductilidad nos permite obtener hilos a partir de, por ejemplo, metales de oro, cobre, por ejemplo. También son propiedades intensivas. Bueno, hay algo que es muy importante en este caso: la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos indica la ley de la conservación de la materia?
nos indica que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, el arbolito que está cerca de tu casa, en algún momento se va a transformar, pero no se destruye, se va a transformar en otra sustancia. ¿Sí? Siempre continúa su transformación. En la tercera semana hablamos acerca de los fenómenos físicos y químicos. Para esto primero tenemos que saber qué es un fenómeno. Y fenómeno era todo cambio o transformación que sufre la materia, ¿cierto? Y veamos ahora los fenómenos físicos y químicos. Los fenómenos físicos se presentan cuando no hay cambio en la materia. Por ejemplo, los cambios de estado. Si yo, por ejemplo, veo un cambio de estado de sólido a líquido, por ejemplo, de hielo a agua líquida, ¿qué pasó? Hubo un cambio, hubo una transformación, pero no hubo, por ejemplo, este cambio en la estructura interna. El hielo era agua sólida y el agua líquida prácticamente sigue siendo agua, ¿sí? No hubo un cambio. Este proceso o este fenómeno también es conocido como un fenómeno reversible, ¿sí? Porque del agua puedo regresar al hielo y del hielo puedo regresar al agua. Es un fenómeno reversible. En cambio, en el fenómeno químico hay cambios en la materia. Por ejemplo, a ver, en la combustión, yo tengo un pequeño trozo de papel, lo quemo y ocurre la combustión. ¿Qué se produjo? Ceniza. ¿Qué pasó entonces? A partir del papel obtuve ceniza. ¿Y de la ceniza puedo obtener de nuevo el papel? No, por eso se llama que este fenómeno químico es un proceso irreversible, ya no se puede regresar. Cuando se oxida, por ejemplo, cuando se oxida un clavo de metal, ¿qué pasó? Pierde sus electrones y pues al oxidarse pierde sus electrones y ya no puede regresar al estado inicial, porque ya perdió sus electrones, ¿cierto? Bien, en la cuarta semana hablamos acerca de las magnitudes físicas. En este caso, pues se presentan tres tipos, según su naturaleza, según su actividad y según su origen. Según su naturaleza se presenta como escalares, vectoriales y tensoriales. Según su actividad, extensivas e intensivas. Según su origen, fundamentales y derivadas. Entonces, magnitudes físicas según su naturaleza. Magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y tensoriales. Las magnitudes escalares se representan generalmente por números. Por ejemplo, la masa, que puede representar por 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos. La densidad, 1 gramo por mililitro, 2 gramos por mililitro, ¿sí? Se pueden representar por números. Las vectoriales nos indican cuando tienen una dirección principalmente. Por ejemplo, la velocidad tiene una dirección, tiene que tener una dirección y una orientación. Por ejemplo, la fuerza también tiene que tener una dirección y una orientación. Por ejemplo, yo no puedo decir yo empujo con 30 newton, pero de dónde hacia dónde tiene que tener una dirección, ¿cierto? ¿Sí? Las tensoriales, bueno, en este caso se toman en cuenta las transformaciones, ¿ya? Por ejemplo, la transformación de Lorentz. Según su actividad, las magnitudes físicas encontramos como las extensivas e intensivas. En este caso, como ya les había mencionado, dentro de las propiedades de la materia, las magnitudes extensivas dependen de la cantidad de materia. Acá tenemos, por ejemplo, la masa, que depende de la cantidad de materia justamente. A mayor cantidad de materia habrá mayor cantidad de masa, por lo tanto son extensivas. El volumen, a mayor cantidad de materia, mayor volumen, por lo tanto también es una propiedad extensiva. Intensiva, la densidad que les mencioné del vaso de agua, ¿cierto? No dependen de la cantidad de materia. Según su propiedad, las magnitudes físicas se dividen en dos, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son la base para obtener las derivadas, o sea, a partir de las fundamentales derivan justamente las magnitudes derivadas. Por ejemplo, entre las magnitudes fundamentales encontramos 7, pero ahora les voy a mencionar solo 3 porque son las más importantes. La masa, el tiempo y la longitud. La derivada, les dije que derivaban de las fundamentales, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la velocidad, que es igual a ¿qué? A distancia sobre el tiempo, pero la distancia es una longitud, ¿cierto? Entonces será igual a ¿qué? Velocidad es igual a ¿qué? Longitud sobre el tiempo. Entonces deriva de la magnitud de longitud y el tiempo, que son magnitudes fundamentales. El volumen. El volumen de un cubo, por ejemplo, es el área de la base por la altura. Pero el área de la base será lado por lado. Y la altura también es un lado, o sea, son longitudes. Por lo tanto, se considera longitud al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que el volumen deriva de la longitud. ¿Correcto? Por eso se llaman derivadas. En la quinta semana hablamos de los múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos se refieren a las medidas mayores,
¿correcto? Y los submúltiplos a los medios menores. En este caso partimos de la unidad, que es 1, ¿cierto? ¿Correcto? Si a este 1 le multiplicamos por 10, nos queda 10 simplemente. Y a esta denotación se va a denominar deca. ¿Sí? Si a este 1 le multiplicamos por 100, será hecto. ¿Correcto? Si al 1 le dividimos entre 10, tendremos 0,1. Y esto se denomina deci. Si a este 1 le dividimos entre 100, tendremos 0,01 en este caso. 0,01 nada más. ¿Sí? Acá hay solo un 0. ¿Correcto? Bien, chicos, entonces y así vamos a tener diferentes denotaciones. Por ejemplo, yo puedo decir decámetros, decagramos, decalitros, decilitros, decímetros, centímetros, centigramos, ¿correcto? Eso se llama. Por ejemplo, acá vamos a ver la conversión o algunas notaciones. Por ejemplo, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Un metro equivale a 100 centímetros. Por ejemplo, acá nos dicen convertir 2 miligramos a kilogramos. ¿Cómo convierto eso? Allá veamos entonces. Bien, para hacer eso hay que tener en cuenta el mili de dónde viene. Justamente viene de acá. Mili, ¿qué quiere decir? Que equivale a 10 a la menos 3. ¿Correcto? Entonces vamos a reemplazar 2 por 10 a la menos 3 gramos. Pero yo quiero convertir a kilogramos. A kilogramos. En un kilo que está por acá, ¿correcto? Un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿correcto? El kilo equivale a 1000 prácticamente. Un kilo equivale a 1000. ¿Sí? Y acá está justamente 10 al cubo sobre 10 al cubo. No pasa nada prácticamente, ¿cierto? Entonces, esto yo sé que equivale a kilo. Y acá está el gramo. A kilogramo me va a quedar arriba. Acá me queda 2 por 10 a la menos 3 y abajo me queda 10 al cubo. Pero este 10 al cubo que está abajo sube arriba con 10 a la menos 3. Y 2 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 me queda 2 por 10 a la menos 6. O sea que 2 miligramos equivale a 2 por 10 a la menos 6 kilogramos. ¿Correcto? En la sexta semana hablamos acerca de la densidad. Y esta densidad era la relación de la masa respecto al volumen. Y acá está justamente, densidad es igual a ¿qué? A masa sobre volumen, la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, un balde de agua, y yo pongo un metal y una madera, ¿qué pasa? El metal se va para abajo y la madera se queda encima, flotando. ¿Por qué pasa esto? Porque el metal tiene mayor densidad y la madera tiene menor densidad, por eso que está flotando. ¿Sí? Eh, bueno, por ejemplo, si nosotros queremos mezclar aceite con agua, ¿qué pasa? El aceite se queda en la parte superior y el agua en la parte inferior. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que el agua tiene mayor densidad, por eso se va hacia abajo. Y el aceite tiene menor densidad, por lo tanto se queda en la parte superior. En este caso tenemos una aplicación, por ejemplo, nos dicen hallar la densidad de un metal de 4 kilogramos si tiene un volumen de 2 metros cúbicos. Acá me faltó la E. Bueno, la densidad de un metal de 4 kilogramos, tenemos la masa en un volumen de 2 metros cúbicos. Entonces la densidad es masa sobre volumen. Nos dan la masa y el volumen. Densidad 4 sobre 2 nos queda 4 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad de este metal entonces. ¿Correcto? En la séptima semana hablamos acerca de la fuerza de empuje. Y en este caso, por ejemplo, supongamos que vamos a la piscina y pues tiramos nuestra pelota a la piscina. ¿Qué pasa? Se hunde, ¿cierto? En el agua. Pero va a llegar un momento en el cual el agua prácticamente lo bota a la pelota. ¿Por qué sucede esto? Porque acá hay una fuerza de empuje por parte del agua. ¿Sí? Entra, esa fuerza de empuje actúa y prácticamente lo bota. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ¿cómo puedo yo determinar esta fuerza con la cual actúa el agua? Allá, la fuerza de empuje es igual a ¿qué? A la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido del material. ¿Sí? En este caso vamos a recordar a Arquímedes, quien es considerado padre de la hidrostática. ¿Correcto? Bueno, se dice que Arquímedes fue amigo del rey Hierón en la antigüedad. Y pues el rey Hierón bueno, mandó a hacer su corona y para lo cual dio una cierta cantidad
de oro, ¿sí? Entonces, pues mandó a un orfebre a que le haga su corona. Sin embargo, cuando le trajeron la corona ya hecha, el rey dudaba si realmente esta corona contenía el total de oro que le había entregado para que se lo hagan, ¿no es cierto? Entonces quería comprobar si realmente estaba todo el oro. Como era amigo de Arquímedes, el rey Eorón le dice: Arquímedes, por favor, si me puedes determinar si realmente en esta corona está lo que he dado, la cantidad de oro que he dado. Pero yo no quiero que me lo rompas la corona. Yo quiero que me determines si realmente está todo el oro, pero sin romper la corona. Entonces Arquímedes estaba pensando por mucho tiempo y pues en algún momento se le vino la idea eh, de que sí podía determinarlo. Y pues en ese momento estaba en su bañera, ¿no? Bañándose, y salió corriendo Calato a la calle gritando Eureka, Eureka, que significa lo he encontrado. ¿Sí? De ahí viene esta palabrita, Eureka. ¿Correcto? ¿Y cómo así determinó entonces el profesor? Lo que pasa es que este señor Arquímedes pensó en un envase, ¿correcto? En un envase y pues, por ejemplo, si yo tenía una cantidad de 1000 gramos de oro, a 1000 gramos de oro, introduzco acá y esto va prácticamente botar un cierto volumen, ¿cierto? O sea, cuando yo introduzco una cantidad de oro, va a botar una cierta cantidad de volumen del agua, ¿correcto? Lógicamente que tiene que estar un poco lleno. Entonces, ese volumen es cuando 1000 gramos bota, el 1000 gramos de oro bota de agua, ¿cierto? Pero comprobaron con la corona, que era por ejemplo de 1000 gramos, botaba menos cantidad de líquido, o sea, menos cantidad de agua. ¿Qué pasó entonces? Ahí identificaron que la corona no estaba hecho puramente de oro, ¿cierto? Adentro probablemente había plata o cualquier otro material. Entonces, bueno, al orfebre prácticamente lo mataron. ¿Por qué? Porque había robado. ¿Sí? Bueno, el principio de Arquímedes indica, justamente este principio de Arquímedes, este señor indica que un cuerpo sumergido en un líquido desplaza el mismo volumen del material sumergido. A eso me refería con que yo sumerjo un volumen de un material y este bota el mismo volumen. ¿Correcto? Bien chicos, entonces esto fue respecto al repaso de física. Espero que hayan podido entender. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión.